El Altísimo Dios Todopoderoso los bendiga, bienvenidos. Gracias a Dios, estamos ya en nuestro curso de tiempos finales. Ya estamos en viernes y hoy vamos a la lección número 28. Hoy vamos a estar hablando de las guerras y rumores de guerras. Es el título de esta lección, guerras y rumores de guerras. Y para ello vamos a tomar como texto base Mateo 24. Amén. Si gustan acompañarme ahí en sus Biblias, su amigo Pastor Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida y gracias por seguirnos, gracias por tener hambre, un corazón para aprender de la palabra de Dios. Es fundamental, básico en nuestras vidas. Qué bueno, los felicito, gracias a todos, gracias. Este ministerio Jesucristo Gobierna pues les da las gracias por seguirnos y pues vamos a seguir juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a Mateo 24 versículos 6 al 8, amén, y vamos a leer. Dice así la escritura, 24:6 dice de Mateo: y oiréis, Jesús habla y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Gloria a Dios. Bueno, pues Jesucristo en su último gran discurso del Monte de los Olivos les dijo a sus discípulos las señales que habrían cercanas a su segunda venida, a su retorno a este mundo. A pregunta expresa de los discípulos, Jesús les da esta contestación y les da las señales previas a su venida. Y una de estas señales, Jesús dijo, serían las guerras y rumores de guerras. Amén. De Mateo 24:6 hay dos textos paralelos que hablan en los evangelios, que es Lucas 21:10 y Marcos 13:7. Entonces dijimos que Jesús en su último gran discurso habla de su segunda venida y esas señales que dijo Jesús, una de ellas muy importante es que habría guerras y rumores de guerras. Esa palabra rumores también puede ser cambiada por la palabra amenazas. Gloria a Dios, así se ha traducido en las diferentes Biblias, pero una palabra más exacta es la de amenazas, rumores o amenazas. Amén. Viene a ser prácticamente lo que nuestro Señor Jesús nos dice ahí en su palabra. En Lucas 21:10, por ejemplo, un versículo paralelo, Jesús habló de que se levantaría nación contra nación. Esa palabra nación viene del griego etnos, que significa gente, gentil, tribu, raza, pueblo. O sea que esta palabra, más que a países como tal, se refiere más concretamente a gente. Se levantará gente contra gente, personas contra personas. Y en Mateo 24:6 y en Marcos 13:7, Jesús previene de que habría guerras y rumores o amenazas de guerras. Amén. Y en ambos evangelios esa palabra guerra viene del griego polemos. Esa palabra polemos significa batalla, pelea, hostilidades, palabra que también se está derivando del griego polis, polemo, que significa pueblo, gente o personas. Nuevamente ahí podemos ver que se puede intercambiar, más que naciones es gente contra gente. Se levantaría la gente contra la gente, y eso es lo que estamos viendo en estos últimos
tiempos. O sea que en estos tres evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, nos habla de los conflictos, luchas, pleitos que serían más que entre naciones, aunque sí son naciones, pues serían entre las gentes, entre las personas en el final de los tiempos que ya estamos viviendo. Gloria a Dios, estamos viendo esas señales que Jesús nos habló. Cabe mencionar que por parte del apóstol Juan, en su evangelio, escrito por él, no hizo referencia a este último discurso de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos, pienso yo por dos razones fundamentales. La primera es que el apóstol Juan se enfocó más bien a hablar acerca del amor de Dios, del amor de Jesucristo y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Jesús es Dios, amén. Y así lo revela el apóstol Juan en su evangelio. Y aún se le llama, al apóstol Juan se le llamó el apóstol amado, o el apóstol amado, o el apóstol del amor, amén, por las cartas que escribió. Y porque la segunda razón, pienso yo, que Juan no tocó este tema, debido a que más adelante Jesús, nuestro Señor Jesús, le revelaría el libro del Apocalipsis, le confiaría a Juan que escribiera el libro del Apocalipsis, y en el libro del Apocalipsis hemos aprendido que el 75% del mismo habla de ese periodo de los 7 años del tiempo final, o de la tribulación y gran tribulación, o de la semana 70 que habló el profeta Daniel. O sea que el sermón del Monte de los Olivos, el último gran discurso de nuestro Señor Jesucristo, que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, es tan solo un breve resumen de lo que sería más adelante el libro del Apocalipsis, que escribe por revelación el apóstol Juan. Amén. Por otra parte, Santiago, que fue medio hermano de nuestro Señor Jesús, hijo de José y María, y que más adelante llegó a ser líder y apóstol de la iglesia cristiana en Jerusalén, escribe en su carta dirigida a los creyentes judíos dispersos por todo el Imperio Romano, y explica en su carta de dónde vienen las guerras y los pleitos entre los hombres. Vamos a leer este texto ahí en Santiago 4, 1, 3, para que entendamos un poquito el porqué de todas estas guerras, amén, que han sucedido desde el inicio de la humanidad. Dicen los que cuentan estadísticas que la humanidad sí prácticamente desde que se tiene memoria, entiendo yo que unos 25 años desde que el hombre se conoce su existencia en esta tierra, en el mundo, ha estado en paz durante máximo 25 años. Imagínense, si consideramos que prácticamente desde que apareció el hombre hace 6,000 años, casi 6,000 años, solamente 25 años han sido de paz. O sea que prácticamente la humanidad ha estado la mayor parte, el 99% siempre en guerras y conflictos. Pero aquí Santiago, vamos a leer Santiago 4 del 1 al 3, si gustan acompañarme ahí en sus Biblias, casi al final de la Biblia, después del libro de Hebreos. Santiago escribe lo siguiente, dice: ¿de dónde vienen las guerras? Hace una pregunta. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros o entre ustedes? Luego hace otra pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
Dice, pedís y no reciben, piden y no reciben, porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Por lo tanto, aquí conforme a lo que escribió Santiago, en primer lugar podemos entender que las guerras en este mundo, en el mundo, son el resultado de las pasiones que controlan y manipulan a la naturaleza humana caída. El hombre caído o los hombres caídos sin Cristo, sin Dios, muertos espiritualmente, son controlados por su carne, por sus pasiones y malos deseos, como los que nos indica en este caso Santiago. Dice que esos malos deseos son las codicias, las envidias, las concupiscencias, los deleites mundanos y carnales, y que por de ahí surgen, dice, todos los pleitos y las guerras en este mundo. Entonces, todas estas guerras o amenazas de guerras que habló nuestro Señor Jesús, que escuchamos todos los días, ¿verdad? En las noticias, sobre todo en estos tiempos finales, que confirman que son esos tiempos finales. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, oirán de guerras y rumores o amenazas de guerras, pues que todas esas guerras y amenazas de guerras que ya están muy próximas a iniciar, conforme Cristo lo profetizó, bueno, pues vienen de eso, de la concupiscencia del hombre, de la necedad del hombre caído, de todas esas malos deseos que hay en el hombre carnal, el hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Todas esas guerras que escuchamos, por ejemplo ahorita como la guerra de Ucrania, entre Rusia y contra Rusia y sus aliados contra la OTAN, contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la guerra entre China y posiblemente Taiwán, donde quiere China pues anexarse esa isla, esta guerra que también podría involucrar a los Estados Unidos, u otras guerras, o la guerra posible guerra próxima entre Israel e Irán, y muchas otras guerras. Todas estas guerras están basadas en la maldad de los hombres, en su codicia, en sus envidias, en sus odios, en sus rencores, en sus anhelos y deseos de obtener poder económico, poder militar, poder territorial, etc. Los hombres son manipulados por este engaño del pecado, ¿verdad? Del orgullo, del querer hacerse más que otros, o hacer más poderoso que otros. Eso es en primer lugar la razón de las guerras. Y en segundo lugar, estas próximas guerras, ¿verdad? O las guerras y rumores de guerras que estamos escuchando cada día, que pueden detonarse en el mundo, pues dan cumplimiento a lo que está escrito, a lo que Jesús nos dijo hace 2000 años, lo que está escrito en la palabra de Dios, que las naciones y los grandes protagonistas de estas guerras del tiempo del fin, pues ya vemos que se están de alguna manera conformando para dar cumplimiento a la palabra de Dios, a la profecía escrita, ¿verdad? En la Biblia, como lo establece para estos tiempos finales la palabra de Dios, lo que hace que nosotros confiemos más y más en la palabra de Dios, porque todo se está cumpliendo conforme está escrito, lo que nos confirma que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia nos hablan de la verdad. Amén. Porque recuerden que la profecía, una de las razones de la profecía es precisamente dar a conocer al Dios real, al Dios verdadero. Amén. De que todo lo que Dios nos reveló, ¿verdad? A través de sus profetas, todo se está cumpliendo al pie de la letra.
Gloria a Dios. Entonces, esa es la segunda razón. Por ejemplo, podemos ver que los rumores de guerra o las amenazas de guerra que está sufriendo este país de Ucrania, que hoy es el país más pobre de Europa, por la profecía bíblica podemos ver que nos habla de la guerra está estableciendo lo que será la guerra de Gog y Magog, que nos habla ahí el capítulo 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. Ahí aparece esta nación como Ucrania como una de las naciones que atacarán a Israel en la guerra en la guerra llamada, que el profeta llamó la guerra de Gog y Magog. Gog, que significa jefe, o príncipe, también es significado de Gog, es el líder de la coalición de los países que van a atacar un día, o que bajarán o subirán a los montes, como queramos ver, a los montes de Israel, para atacar al pueblo de Israel. Solamente les voy a leer una porción de lo que será la guerra de Gog y Magog, que habla la escritura. Está ahí en Ezequiel capítulo 38 versículos 1 al 6, para que veamos qué países están involucrados y veamos cómo todo se está detonando en el mundo para que se cumpla la palabra de Dios. Dice ahí: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes del todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Gloria a Dios. Ezequiel, amén. Escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo, gloria a Dios, o sea que después de 2700 años casi, se está cumpliendo la palabra profética que Dios estableció en su palabra, y que lo estamos viviendo en estos últimos tiempos, como Jesús nos previno que sucederían cosas en el mundo previas a su venida. Una de ellas, precisamente, las guerras. Esta profecía habla de los países que atacarían a Israel en esos tiempos finales. ¿Quiénes son? Por ejemplo, Magog. Bueno, ya dijimos, Gog significa príncipe o líder, que es el líder de este ejército o de este grupo de naciones. Magog significa una zona del mundo, es la zona que habla de la zona norte de Israel, que corresponde esa zona a lo que hoy es Rusia. Por eso podemos decir que Magog es Rusia, e involucra a otros países que eran parte de la ex Unión Soviética, que en estos tiempos el presidente o dictador actual de Rusia ya lleva más de 20 años en el poder. Ya no quiere salirse de ahí del poder, ¿verdad? Una vez que llega el hombre a obtener el poder, ya no lo quiere soltar. Generalmente así sucede entre los hombres, ¿verdad? Les gusta demasiado el poder, y en este caso Putin quiere regresar a lo que era, a dominar las naciones que se desprendieron de lo que era de Rusia, de lo que era antes la Unión Soviética, y uno de esos países es el país ahorita en conflicto llamado Ucrania.
Hay otros países que ahí se nombra la palabra de Dios. Está Persia, que hoy es Irán. Este país de Persia cambió su nombre en el año 1935. Decidieron cambiar su nombre, hoy se llaman Irán. Y hay otros países, por ejemplo Kus, que viene a ser lo que es hoy Etiopía, en el norte de África. Lud, que es Libia, también en el norte de África. Y y otros países como por ejemplo en el caso de Saba y Dedán y los mercaderes de Tersis, un poquito más adelante, esto no lo alcanzamos a leer ahí en Ezequiel 38, pero que son países que están alrededor del Mediterráneo, que son países como España, Francia e incluso Inglaterra, que dice ahí la palabra que ellos se opondrán a la invasión de Gog a Israel, tal como lo hacen hoy en la invasión en contra de Rusia contra Ucrania. Entonces, por lo anterior, lo más seguro es que de acuerdo a la palabra, a la profecía en la Biblia, podemos ver que más tarde que temprano, y que pienso yo sin que tenga que suceder una gran guerra al respecto, como se está manejando en los noticieros, Ucrania sí pasará a ser parte de lo que hoy es Rusia, de lo que la palabra de Dios llama Magog. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Por otra parte, vemos que la OTAN, esta organización de naciones que están ahí, que son parte de la Unión Europea y que serán parte fundamental del bastión donde surgirá o que controlará el anticristo, no tienen realmente intenciones de defender a Ucrania. ¿Por qué? Por el conflicto de intereses que esto les representa, ya que Rusia actualmente es el principal proveedor de gas y petróleo hacia Europa. Y por ejemplo, por decirles algo, Alemania, que es el principal país económicamente hablando de la Unión Europea o de la OTAN o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues ellos dependen en 80% del gas que les provee Rusia. Y además Rusia pretende invadir este país de Ucrania porque quieren construir un gasoducto que cruce precisamente el país de Ucrania y que surta y que llegue directamente hasta Alemania. Entonces Alemania no está muy convencido de querer detener por ese conflicto de interés al caso de Rusia. También está el otro país, es el segundo país en importancia de la Unión Europea, que es Francia, pues con su actual presidente Macron, pues también no se le nota que tenga mucha importancia, le dé mucha importancia, ¿verdad? O tenga mucho interés en defender a Ucrania. Y el resto de países de la Unión Europea, que entiendo son aproximadamente 35, ya son países menores, pero países como España, Polonia, Holanda y otros países, pues por su precaria situación económica actual en la que están viviendo, pues no tienen mucho interés tampoco en enfrentar al oso ruso, ¿verdad? A Rusia. Entonces, esta anexión, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues establece los pasos previos a la guerra que vendrá de Gog y Magog, que está profetizada en el libro del profeta Ezequiel, y que por su contexto que habla estos dos capítulos, donde dice que irán a atacar a Israel, teniendo el pueblo de Israel estando confiado, sin tener cerrojos ni puertas en sus puertas,
como así lo describe más adelante el profeta Ezequiel, pues lo más seguro es que esta guerra se dará en el tiempo de la tribulación, esto es, en el tiempo de que la Biblia llama la semana 70, o sea, los 7 años de tribulación y gran tribulación, que habla la palabra de Dios, y que por lo tanto, pues en este tiempo, pues nosotros, la iglesia de Cristo, que hayamos sido arrebatados, que hayamos sido llevados por nuestro Señor Jesucristo al cielo, como está escrito así en la palabra de Dios, pues probablemente no lo veremos aquí en la tierra, no nos tocará ver esa guerra de Gog y Magog, pero sí, lo que sí podemos entender ahora es que esa guerra ya está preparándose, se están dando los pasos, se está fortaleciendo este bloque, que es el bloque ruso, y todas estas naciones que están alrededor, como dijimos, Persia, pues ya tienen convenios hay convenios entre Rusia e Irán, por ejemplo, hay convenios de ayuda mutua en todos los aspectos durante 25 años. Algunos historiadores manejan que también dentro de Magog, que no tan solo habla de lo que es Rusia, sino también habla de lo que es China, o sea que Magog pudiera alcanzar hasta parte de China, o ser China parte también de este Magog, que son también últimamente han hecho pactos de unidad. Hace poco hicieron maniobras militares conjuntas China, Rusia e Irán, por lo cual pues pues todo esto nos habla de lo que la palabra de Dios nos profetizó hace ya tantos años, que Jesús mismo nos confirmó hace 2000 años de que todo esto sucedería al final de los tiempos. En el caso de China, por ejemplo, pues nos habla de la región de los reyes del oriente, que habla el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces vemos que ya las zonas de poder se están conformando en el mundo. ¿Cuáles son estas zonas? Bueno, dijimos la Unión Europea, que será que se unirá con algunas naciones donde surgirán los 10 dedos de las dos piernas, ¿verdad? De la estatua de Nabucodonosor, o sea, el gobierno final del anticristo, pues surgirá también ahí de la unión entre las naciones europeas con naciones musulmanas o islámicas, como la queramos llamar, y pues se está conformando toda esta zona, la zona de Rusia, de Gog y Magog, con todas las naciones de la ex Unión Soviética, incluye Togarma, que dijimos es en este caso, pues Togarma viene a ser lo que hoy es Turquía. ¿Qué más? Esta anexión, pues ¿qué otros países tenemos ahí? Bueno, dijimos Cus, que viene a ser Etiopía, Lud, que viene a ser Libia, son también países enemigos, siempre se han manifestado como enemigos de Israel, ¿sí? Y y el resto de países que se opondrán a la guerra, a la invasión de Gog en ese tiempo. Esta anexión, repetimos, pues nos habla de pasos previos para que se dé esa guerra en su tiempo, en su momento. Amén. Otras guerras profetizadas y que están dentro de la profecía de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que habló Jesús en su último discurso de los tiempos finales previos a su regreso. Bueno, otras guerras profetizadas y descritas en la Biblia, y que ya están muy próximas, que ya se ven muy próximas a que se dé su cumplimiento, pues está la guerra que la Biblia llama la guerra de la confabulación. ¿Cuál es esa guerra? Bueno, la que aparece ahí en el Salmo 83, en la que Israel será atacada. Quiero que veamos, muy importante, que siempre en todas estas guerras aparece el pueblo de Dios, aparece
el pueblo de Israel. Y en esa guerra dice la Escritura que será atacada por sus enemigos que la rodean. ¿Cuáles son los enemigos que rodean a Israel? Bueno, pues está está Líbano, está Siria, ¿sí? Está Irak, Jordania, Arabia Saudita, Egipto y Palestina. Probablemente esta guerra de la confabulación sí la lleguemos a ver nosotros, la Iglesia de Cristo, sí la lleguemos a ver, ya que será una guerra que sería un antecedente ideal para la llegada del anticristo, para que el Mesías falso, Salvador, que vendrá supuestamente a rescatar a Israel y que el pueblo de Israel lo aceptará como su Mesías. Bueno, pues esta guerra sería algo ideal como para que pudiera surgir en medio del caos este ser diabólico que es el anticristo, que viene en el lugar de Cristo o que es contra Cristo, amén, porque así está escrito en la palabra. Pues será el motivo ideal como para que el pueblo de Israel lo acepte como su Mesías, como su falso Mesías, como está escrito, ¿verdad? Ahí en la profecía de las 70 semanas de Daniel, haciendo referencia específicamente al inicio de la semana 70 que está escrito ahí en Daniel 9:27. Amén. Ahí es donde dice ahí la escritura, desde en Daniel 9:24 al 27 habla del advenimiento, de la aceptación, del surgimiento del anticristo como parte del engaño final que sufrirá el pueblo de Israel y como parte del último trato que hará Dios con su pueblo Israel. ¿Para qué? Para abrirle los ojos finalmente y que acepten al Mesías verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta guerra de la confabulación posiblemente sí la podamos ver, y que es una guerra que ya está muy próxima a suceder. Otra guerra también que se dé posiblemente muy próximamente, pues es la guerra entre Israel e Irán. Otra vez está Israel involucrado. Siempre el pueblo de Dios, ¿verdad?, ha sido atacado. Hemos visto en otras enseñanzas como los dos pueblos más atacados en la historia siempre han sido el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, del antiguo pacto, amén, y la iglesia de Cristo, que ya es el nuevo pacto, a partir de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó al tercer día, amén. Entonces esa guerra también es una guerra profética, la guerra entre Israel e Irán. Dijimos que la nación de Irán, que antes era Persia, y quien hoy son el principal enemigo del pueblo de Israel, y que también se maneja su nombre en la profecía bíblica como el pueblo de Elam o Elam. Los persas vienen a ser descendientes de Elam, que son los hijos, que fue un hijo de Sem, que son enemigos de Israel. Entonces, en este caso, en esta guerra, ¿qué pasa? Bueno, pues que Israel se verá forzado a en un breve plazo atacar a Irán. ¿Por qué? Porque Irán, dijimos, pienso yo, o podemos ver que es el principal enemigo de Israel. Irán es quien financia a todos los grupos terroristas que se encargan de atacar continuamente a Israel. Grupos terroristas financiados por ellos son, por ejemplo, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, el Estado Islámico, los talibanes también son financiados por los iraníes, y otros más, y otros grupos terroristas más que están dedicados a atacar al pueblo de Israel.
¿Y qué tiene que hacer Israel? Bueno, pues tendrá que destruir los complejos en los cuales está trabajando Irán para el desarrollo de armas nucleares, con el objetivo claro, como ellos mismos lo han manifestado, de que quieren borrar del mapa a Israel. Por lo tanto, Israel no puede darse el lujo de permitir que Irán tenga armamento nuclear, porque ellos saben muy bien que una vez teniéndolo, inmediatamente lo tratarán de usar en contra del pueblo de Israel. Por lo tanto, pues ellos no lo pueden permitir. Actualmente sabe el pueblo de Israel pues que prácticamente ya está solo. Vemos como los Estados Unidos, que anteriormente se habían dedicado a defender a la nación de Israel, pues Estados Unidos se ha venido a la baja. Por ejemplo, pues tuvieron una salida muy vergonzosa de lo que es hoy Afganistán. Dejaron ahí todo su equipo militar, supuestamente porque ya no quieren tener ahí presencia en ese país, o porque ya habían preparado durante 20 años a esta nación para que se defendiera sola. Bueno, pues a la semana ya habían regresado los talibanes a tomar el control de ese país. Vemos cómo Estados Unidos pues ha ido a la baja también, como se han alejado de Dios, pues también parte de su actual situación es debido a eso, a su alejamiento a lo que antes se consideró como una nación cristiana. Pues el pueblo de Estados Unidos se ha alejado de Dios, no han querido seguir al Señor, y por lo tanto vienen a la baja. Vemos cómo en diferentes lugares se pueden ver cómo ya no tienen la importancia que llegaron a tener anteriormente. El pueblo de los Estados Unidos, y pues vemos hace poquito aceptaron, por ejemplo, otra vez levantar tenían ahí penalidades contra la nación de Irán, y quitaron esas penalizaciones que tenían en su contra, y están soltando otra vez dinero al pueblo de Irán, que supuestamente es para medicinas, etcétera, pero sabemos muy bien que ellos no lo utilizan para eso, sino para construir su armamento con el objetivo final de destruir a Israel. Entonces Israel se sabe que ya no está siendo defendido por su socio anterior, que es el pueblo de los Estados Unidos, o la nación de los Estados Unidos, y que ahora pues ellos tendrán que defenderse solos, que tendrán que confiar en su Dios para defenderse, y se verán obligados en este caso a atacar a Irán en un breve plazo, antes de que terminen su armamento nuclear. Eso lo vemos, por ejemplo, en Jeremías 49:35. Vamos a ver, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo quiebro el arco de Elam. Acuérdense, Elam es Irán, antes Persia. Dice, parte principal de su fortaleza. Dios tendrá que destruir, ¿verdad?, quebrar el arco de Elam. ¿Sí? Siempre Elam pues fue un pueblo guerrero, los persas, ¿verdad? Fueron un pueblo, un imperio que se levantó como el imperio después el segundo imperio después de Babilonia. Llegaron los medo-persas, que se habían reunido, se juntaron estos dos imperios, pero con mayor fuerza el imperio persa. Y pues aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que Dios tendrá que quebrar su arco, ¿verdad?, porque siempre han sido pueblos guerreros, pueblos que han sido enemigos del pueblo de Israel. Entonces esa guerra también la podremos ver ya muy pronto, lo más seguro. Está dentro de las guerras, rumores de guerras. Y finalmente tenemos otra guerra importante, que es la última de las guerras, que es la guerra del Armagedón,
que es la guerra del final de los tiempos, en la que Satanás, el anticristo, el falso profeta, que es la Trinidad diabólica que se dará en el tiempo de la tribulación también, y la Trinidad diabólica y todos sus ejércitos de demonios y hombres engañados por el mismo Satanás se enfrentarán a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, y que ya sabemos el final de la historia, está escrito ahí en la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo será el vencedor. Amén. Él es Jesús, nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Amén. Es el que ha vencido y vencerá. Amén, porque así está escrito en la palabra de Dios. Él es el vencedor, nuestro Señor Jesucristo. Armagedón viene de la palabra hebrea Armagedone, que significa el monte Meguido. La batalla del Armagedón también sabemos que se producirá al final de los tiempos, al final de la semana 70, al final de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, y que será en el valle de Meguido. Ese valle de Meguido se encuentra a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Amén. Y entonces esa es otra de las guerras, ¿verdad?, que están en puerta, que vendrán, ¿verdad?, y que serán cumplidas al pie de la letra. Dice ahí en Apocalipsis 16, si gustan acompañarme, 13 al 16, dice así: y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, ¿sí? Que y el falso profeta quiere asimilar a lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice: vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama, dijimos, Armagedón. O sea que al final y resultado de esta última gran guerra, como dijimos, en la que sale victorioso nuestro Señor Jesucristo, se describe un poquito más adelante. Ahí en Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, dice así: vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, Satanás, a la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, a las personas. Amén. Ahí también otra vez está esa palabra, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, no perdamos de vista que todas estas guerras, batallas de este tiempo final, estas guerras y amenazas de guerras o rumores de guerras, como querramos llamarles, no perdamos de vista que todas estas guerras del final de los tiempos tienen que ver con el pueblo de Dios, tienen que ver con el pueblo de Israel. Es más, Jesús estaba hablando al pueblo en ese momento en la profecía de Mateo 24, Jesús hablaba directamente acerca del pueblo de Israel en el tiempo final. Y nosotros como iglesia de Cristo, como cristianos, como hijos de Dios nacidos de nuevo, pues viendo todas estas señales, que son señales, pues no debemos de desenfocarnos, ni siquiera nos debemos de preocupar del resultado de estas guerras, del estar escuchando de estas guerras y rumores de guerras en las noticias, porque Jesús mismo nos dijo qué debíamos de hacer cuando viéramos
que todas estas guerras estarían en puerta o se estarían dando. Jesús dijo ahí en Lucas 21, versículo 28, que cuando viéramos todas estas señales, esas guerras son señales, que irguiéramos nuestras cabezas. Erguir nuestras cabezas significa que levantemos nuestras cabezas, ¿verdad? Que pongamos nuestras cabezas en alto, que no nos achicopalemos, ¿verdad? Que no nos preocupemos al ver todo este tipo de guerras, porque ya están escritas. Y dijo Jesús que al ver todas estas señales estábamos viendo que nuestra redención estaría ya muy cerca. Gloria a Dios. Por lo que para nosotros cristianos, ¿verdad?, no nos debe de preocupar estas guerras del tiempo final, estas guerras y rumores de guerras. ¿Por qué? Porque hablan de que Cristo ya viene por nosotros. Cristo viene por su iglesia, que se está cumpliendo la palabra de Dios al 100%. Confirma que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Y por eso creemos en ella, por eso estamos confiados en que tenemos un Dios que cumple su palabra, que toda la palabra de Dios, ¿verdad?, es la palabra profética más segura, que la Biblia es palabra de Dios, es la verdad. Amén. Todo esto nos habla, todas estas guerras, ¿verdad?, que están en puerta, nos hablan del cumplimiento de la profecía bíblica. Por eso estamos seguros, estamos confiados en el Dios que hemos creído, en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Los cielos, como Jesús mismo dijo ahí en Mateo 24, que los cielos y la tierra pasarían, mas su palabra no pasaría, se cumpliría al 100%. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es entonces la verdadera guerra de un hijo de Dios? Y estas guerras, entre comillas, pudiéramos decir que no nos afectan, porque sí afectan, ¿verdad? En el mundo van a afectar las guerras. Son guerras y afectan al mundo entero y afectarán a todo el mundo, pero realmente, ¿cuál es la verdadera guerra que tiene un cristiano, un hijo de Dios? Bueno, pues nosotros los cristianos debemos estar enfocados en pelear nuestra guerra y nuestra batalla, que es una batalla por nuestras almas, por nuestra alma. Amén, como dice la Escritura. Por nuestra alma y por las almas que nos rodean, ¿verdad? Ya que nosotros estamos actualmente en guerra. Desde el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, bueno, le declaramos la guerra a Satanás. Satanás tiene engañado al mundo, a las personas, no quiere que acepten a Jesús como su Señor y Salvador para que sean libres de sus ataduras, de su engaño, de la condenación que opera en el hombre mientras no acepte a Jesús como su Salvador. Esa es la guerra que tenemos los cristianos, que nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y caminar con Él, pues le declaramos la guerra a Satanás, y Satanás nos declara la guerra a nosotros, y esa es nuestra verdadera guerra. Amén. Es durante nuestra vida terrenal y hasta que partamos con Cristo, nosotros estaremos en guerra contra Satanás y contra sus demonios, ¿verdad? Como escribió el apóstol, ¿verdad? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que tenemos una guerra continua con Satanás. Nosotros somos nada más que peregrinos en este mundo, y desde que aceptamos a Cristo, Satanás nos declaró la guerra, como está escrito, como escribió el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, capítulo 10 al 12. Escribió Pablo, le dijo lo siguiente: por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Qué importante. Vean la diferencia. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Veamos la diferencia de las guerras. Las guerras, dijimos, en el mundo físico están basadas en el engaño de Satanás, en primer lugar, en la codicia de los hombres, o sea, en el engaño que Satanás ha sembrado en el hombre, para que el hombre se deje guiar por sus pasiones, por sus deseos de poder, etcétera, etcétera. Ahí el hombre ha sido engañado por Satanás, ¿sí? Y en tercer lugar, por así decirlo, pues para que se dé cumplimiento a lo que está escrito en la profecía bíblica. Pero aquí vemos que nos confirma aquí el apóstol Pablo a nosotros, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, que nuestra verdadera guerra, ¿verdad?, que tiene un hijo de Dios, es la que tiene que enfrentar contra Satanás, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como escribió ahí en Efesios 6, y nuestra verdadera guerra es una guerra espiritual. No es guerra contra carne y sangre, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra potestades, contra el mismo Satanás. Y es una guerra que tenemos que enfrentar todos los días, ¿sí? Y que es una guerra que tiene su origen en el mundo espiritual. Como cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, por medio de haber puesto nuestra fe en Jesús y por haber nacido por medio del Espíritu Santo que hemos recibido, pues debemos enfocarnos a esta guerra espiritual que tenemos que enfrentar todos los días. Entonces, las guerras que escuchamos en las noticias, ¿verdad?, en la guerra de Ucrania, la guerra que se pueda dar por Taiwán, en la guerra que se pudiera dar entre China, Estados Unidos, o Rusia, China contra Rusia, Estados Unidos, etc. O sea, no son tan importantes, son simplemente señales de lo que sucede en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo espiritual y que da cumplimiento a la palabra de Dios. Pero nuestra verdadera guerra como cristianos es la guerra que tenemos que librar contra Satanás y contra sus huestes, en esa guerra espiritual que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que sabemos que existe, que es nosotros los cristianos que hemos nacido del Espíritu, ¿verdad?, del agua y del Espíritu, amén, podemos discernir que hay esa guerra y que estamos luchando contra Satanás todos los días. Dice que en esa guerra, ¿verdad?, en esa lucha, en esa guerra, dice que Satanás, el diablo, continuamente nos acecha. Dice que esta palabra acechanzas que leímos ahí en Efesios 6 viene del griego metodeia, que significa trampa, significa método, metodeia, ¿verdad?, muy parecido a método, trabajar. Esto es que Satanás trabaja con un método, trabaja con artimañas, trabaja con trucos, ¿sí? Entonces Satanás trabaja en nuestra contra con toda clase de métodos, trucos bien establecidos. ¿Para qué? Para destruirnos. Y esa es la verdadera guerra que nosotros debemos enfrentar todos los días. Ahí más adelante dice ahí la escritura, ahí en Efesios 6, que nosotros debemos de ponernos la armadura espiritual, amén, la armadura del Espíritu, y para estar fortalecidos en contra de esas acechanzas del enemigo, del diablo. Y que pues lo importante que yo quiero que aprendamos de esta lección, pues es que las guerras que en el mundo físico, pues simple y sencillamente son la consecuencia de la maldad del hombre, confirman la profecía que es la profecía bíblica, nos dan señales de que ya estamos viviendo los últimos tiempos, pero que nosotros los cristianos debemos de luchar en nuestra guerra espiritual contra Satanás. Y yo quiero dejarle hasta ahí. Vamos a estar hablando en la próxima lección, pues ya más enfocados a esa guerra espiritual que tenemos los cristianos en contra de Satanás
y sus huestes, amén. Y hoy aprendimos, ¿verdad?, acerca de esa señal que Jesús nos dio ahí hace 2000 años. Habrá guerras y rumores de guerras, pero la guerra de Satanás, ¿verdad?, comenzó desde que el hombre, con nosotros comenzó desde que el hombre fue engañado ahí en el huerto del Edén. Ahí comenzó la guerra entre el hombre y Satanás, o entre Dios y Satanás, ¿verdad?, con respecto al hombre. Así lo podemos ver también. Entonces estaremos viendo que en esta guerra, ¿verdad?, que tenemos contra Satanás y sus huestes, pues Satanás tiene sus armas, y Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a nosotros, a su iglesia, nos ha provisto también de armas para defendernos, ¿verdad?, para atacar también al enemigo por medio de la palabra de Dios, para destruir sus fortalezas. Amén. O sea que si Satanás y sus demonios tienen armas, nosotros también tenemos armas para defendernos y aún para atacarnos. Tenemos la espada del Espíritu, amén, que es una arma no tan solo defensiva, sino es un arma ofensiva para atacar al enemigo. Entonces, la próxima lección continuaremos con esta guerra, con esta verdadera guerra que libramos los cristianos, amén, que es una guerra espiritual que debemos enfrentar todos los días, que debemos estar preparados para esta guerra, amén. Nosotros no nos preparamos para irnos a las guerras del mundo, ¿verdad? No estamos preparándonos ni para ir a la guerra de Gog y Magog, ni para ir a la guerra contra Irán, o para ir a la guerra ahorita de Ucrania, o la de Taiwán, la que ustedes me mencionan. Nosotros no nos preparamos para esas guerras, pero sí tenemos que estar preparados para nuestra guerra contra nuestro adversario, que es Satanás, que es el diablo. Amén. Entonces continuaremos en la próxima lección hablando de esta guerra que nosotros los cristianos, esta verdadera guerra que nosotros los cristianos tendremos que librar. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y darle las gracias por su palabra, gracias por que nos da entendimiento de su palabra, de estas guerras, rumores de guerras, y vamos a darle la honra al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Si tú no has aceptado a Cristo, pues es un buen momento para que tú, por medio de una oración, aceptes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Amén. Entres a esta guerra espiritual que tenemos contra Satanás y sus huestes. Amén. Y porque esta guerra pues nos hace libres. Amén. Esta guerra ya la venció Cristo, y Cristo nos hizo a nosotros más que vencedores, aunque tenemos que pelear esta guerra. Gloria a Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú profetizaste hace 2000 años, todas estas señales que nos diste, Señor, que nos hablaste de estos tiempos del fin que viviríamos, que estaríamos viviendo. Gracias que somos esta última generación que nos ha tocado vivir ese tiempo y que estamos viendo cómo se cumple tu palabra, Señor. Todas las guerras que están escritas ahí en la Biblia, en tu palabra, Señor, se están cumpliendo, todo se está conformando en el mundo, Señor. Te damos gracias porque no estamos solos, tenemos de nuestro lado y estamos del lado del Dios vencedor, de nuestro Señor Jesucristo, del lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Somos más que vencedores, como dice tu palabra, Señor. Tenemos armas espirituales, gloria a Dios, para librar esta guerra en la cual estamos, Señor. Y las guerras físicas en el mundo natural, Señor, pues son el resultado de la guerra espiritual que hay, Padre bendito. Y te damos gracias porque nos das ojos espirituales para ver todo esto. Y te damos la honra y la gloria. Y si no te habíamos aceptado, te aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ven a nuestra vida, perdona nuestros pecados, límpianos y llénanos con tu Santo Espíritu. Te damos gracias,
Señor, y gracias por la victoria que nos das en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Su amigo Pastor Edgar Pulido, pues les mando bendiciones a ustedes, a sus familias, y gracias. Seguimos con este tema de la guerra espiritual la próxima semana, el próximo viernes. Bendiciones, la paz de Dios con todos ustedes. Shalom. Recuerden, Maranata, Cristo ya viene muy pronto. Amén.